Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. En el día de hoy vamos a comenzar nuestra lección dándole lectura a un fragmento donde predomina la narración. Esta obra fue escrita por el destacado prosista y narrador de las letras hispanoamericanas Horacio Quiroga y se titula A la deriva. Vamos a escuchar el fragmento. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento, vio una yaracacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta seguía de sed quemante. Le arrancó de nuevo un juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violetas desaparecían ahora en la mordedura, hinchándose el pie entero. La piel parecía adelgazada y a un punto de ceder, de tensa. Quitó la mano y llamó a su mujer, y la voz se quedó como un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo devoraba. Dorotea alcanzó a lanzar en un estentor: «¡Dame agua!». Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «¡Dame caña!». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer. La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó una tras 2 los vasos, pero no sintió nada en la garganta. ¿En presencia de qué texto creen ustedes que estamos? Evidentemente, estamos en presencia de un cuento. Observemos entonces qué nos propone el tema de nuestra lección. El cuento, estudio de un fragmento de A la deriva, de Horacio Quiroga. Como ustedes pueden observar, en la esquina de la lámina aparece un símbolo que indica que deben ustedes copiar. Así haremos a partir de ahora con todas las láminas que ustedes deban llevar a sus cuadernos de nota. El cuento, estudio de un fragmento de A la deriva, de Horacio Quiroga.
Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía a la hora de copiar el tema. En el día de hoy, nosotros pretendemos que ustedes sean capaces de llegar por sí solos a la definición de cuento. Pero para ello es necesario que primero nosotros de conjuntos hagamos el análisis de este fragmento. Vamos entonces a observar las primeras interrogantes. Preguntas. ¿Qué personajes intervienen? ¿Qué ocurre durante la acción? ¿Qué sentiste por lo sucedido al hombre? Les recuerdo que el símbolo que aparece en la esquina de la lámina indica que deben ustedes copiar. Les recuerdo además que deben ser cuidadosos con la ortografía.
espero que los facilitadores hayan regresado al cuento en caso de que haya sido necesario para responder las interrogantes, mientras yo les propongo observar la siguiente lámina. También con el símbolo de copiar aparecen las respuestas a las interrogantes anteriores. En el caso de los personajes que intervienen en la obra están el hombre, Paulino, y su mujer, Dorotea. Cuando preguntamos ¿qué ocurre?, la respuesta es la siguiente. Ocurre que durante su trabajo o quehacer diario dentro de la selva pisó una serpiente venenosa y ésta lo mordió. Rápidamente se dirige hacia su rancho y acude a su mujer. Al escucharlo, lo ayuda y lo auxilia. Este pide beber caña y el propio veneno no le permite aplacar la sed. Y cuando le preguntábamos qué sentían ante lo que le sucedió al hombre, la respuesta es pena, dolor, lástima, pesadumbre. Recuerden ser cuidadosos con la ortografía. Para ello deberán prestar mucha atención a lo que están copiando. Ahora les propongo observar el siguiente fragmento dialogado. Dorotea alcanzó a lanzar en un estertor: «Dame caña». Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «Dame caña». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada.
No, me diste agua. Quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Mediante la lectura de este fragmento podemos nosotros apreciar la presencia de algunas características del cuento, como son la presencia de personajes que dialogan. Además aparecen diferentes lugares que son descritos y por supuesto se narra un hecho, en este caso que ocurrió con uno de los personajes. ¿Están entonces ustedes en condiciones de determinar cuáles son las características del cuento? Observemos la siguiente lámina. ¿Qué es un cuento? Aunque de seguro ya ustedes pueden dar respuesta a esa interrogante, yo les propongo observar una definición bien completa de lo que es un cuento. El cuento es una forma genérica en la que la narración juega un papel esencial. En él se narran, se relatan hechos reales o imaginarios a través de los personajes. Este se estructura en 3 partes fundamentales: la introducción o inicio, el nudo, medio o desarrollo y el desenlace o final. Yo les propongo que ustedes lleven a sus cuadernos de notas esta definición de cuento. Les recuerdo no descuidar la ortografía.
Existen otras formas que puede adoptar la narración: la historia, la biografía, la fábula, la novela, entre otros. Pueden estar escritos en prosa o en verso, aunque lo más frecuente en la actualidad es que estén escritos en prosa. También puedes saber que no es fácil encontrar una narración pura, sino que puede estar presente el diálogo y la descripción. Esta otra parte de la definición de cuento también deben tomarla en sus libretas. Y recuerden ser cuidadosos con la ortografía, prestando mucha atención a la nota que están tomando. Fíjate que en esta definición de cuento hacemos referencia a otras formas elocutivas, además de la narración, como son la descripción y el diálogo, que estudiaremos con detenimiento en otras clases. Ahora les propongo observar una lámina que resume las características de este cuento a la deriva, escrito por Horacio Quiroga. El escritor describe a los personajes en su apariencia personal. Retrato. Nos sitúa en el ambiente donde se desarrollan las acciones. Paisaje o descripción de interiores. Nos revela en su descripción
las emociones, los sentimientos y las formas de pensar de los personajes, o sea, el carácter. Esta nota, a modo de conclusión, si desean, pueden tomarla en sus cuadernos de nota. A partir de estas características, les propongo observar lo que nos plantea la siguiente lámina. En el cuento A la deriva, el autor nos ofrece uno de los hechos decisivos dentro de la trama, la mordida de la víbora. Este hecho nos traslada al mundo de las emociones, nos hace ver y sentir la acción y reacción de los personajes, nos sitúa, en fin, en un escenario propio del ambiente que conoció. Como todos pueden observar, el símbolo indica que esta nota deben copiarla.
Yo los invito a que ustedes continúen la lectura del cuento A la deriva de Horacio Quiroga, o de lo contrario, que decidan iniciar la lectura de otro que también les hable sobre la selva americana. De todas formas, quiero aclararles algo que es muy importante para la lectura de cualquier obra, y es que ustedes deben prestar especial atención a cuáles son aquellas palabras que tienen un significado grande dentro del contexto en que se encuentran. Ustedes además pudieran remitirse a un diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que desconozcan. Vamos entonces a hacer este ejercicio con el cuento A la deriva de Horacio Quiroga. Yo les propongo para ello hacer el análisis de las palabras que son más importantes en el fragmento que nosotros estudiamos. Vamos a comenzar con el sustantivo hombre. Evidentemente, este sustantivo tiene gran importancia, pues es de esta persona de quien se está contando el hecho que ocurre. Vamos a ver cómo existen otras palabras como pisó, está también la palabra mordedura, está además la palabra veloz, amenaza es otra de las palabras importantes en este fragmento que ustedes escucharon. Existen otras como ligó el tobillo, está además la palabra sequedad, y esta palabra específicamente se estaba refiriendo a la garganta, que es otra que también podemos anotar. Tenemos además la palabra hinchazón, y por último podemos hablar de las palabras dame y caña. Como ustedes pueden apreciar, todas estas palabras son las que nos van describiendo a nosotros cuál es la acción que ocurrió en este cuento. Y yo les pregunto ahora, ¿cuál consideran ustedes que es la palabra que más se repite? Espero coincidan conmigo en que es el sustantivo. Vamos entonces a señalar cuántos sustantivos aparecen dentro de esta lista de palabras. Todas estas palabras que acabamos de señalar son los sustantivos dentro de esta lista que acabamos nosotros de enumerar. ¿Y por qué consideran ustedes que predominen los sustantivos dentro de esta lista? Pues precisamente porque el sustantivo es el que se encarga de denominar, de dar lugar a un concepto. Veamos además que dentro de esta lista también aparecen formas verbales. Vamos a señalar entonces cuáles son. Esas son las palabras que constituyen una forma verbal, y precisamente las formas verbales también juegan un papel muy importante, pues son las que nos describen la acción que se está realizando. El resto de las palabras son adjetivos, precisamente los que se encargan de clasificar a los sustantivos. Vamos a señalarlos entonces. Aquí se nos había quedado la palabra amenaza, que es un sustantivo también.
Este mismo análisis que estamos haciendo nosotros con el fragmento del cuento A la deriva de Horacio Quiroga que nosotros le leímos, deben ustedes hacerlo con cualquier cuento u obra literaria que lean, pues esta es una de las formas más importantes para que ustedes puedan comprender todo lo que se ha leído. Ahora les propongo observar el trabajo independiente para la próxima clase. Trabajo independiente. Copia la siguiente oración y subraya el sujeto y el predicado. Clasifica cada una de las partes de la oración. El hombre echó una veloz ojeada a su pie. Les recordamos a los facilitadores que deben revisar la realización de este trabajo independiente en las libretas de los estudiantes. Recuerden ser cuidadosos con la ortografía. En el caso de la oración, fíjense bien cómo hombre es una palabra que se escribe con H y antes de B la M, echó, que lleva tilde, veloz, que es una palabra que se escribe con V y con Z, ojeada, que es sin H y con J. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.